a Job capítulo 33, versículo número 14. Creo que una de las historias más conocidas, de los personajes más estudiados o predicados, de las enseñanzas que muchas veces recibimos a lo largo de la vida cristiana, son en el libro de Job, acerca de esta familia, acerca de este varón. Y sin duda alguna siempre podemos sacar muchas enseñanzas prácticas de consuelo, de ánimo para nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han leído el libro de Job por lo menos una vez? Levanten su mano, levanten su mano. Muy bien, pueden bajar su mano. Entonces, no me detendré a hablar mucho del contexto. La mayoría de ustedes saben quién fue Job, lo que le pasó a Job y también los amiguitos que tenía Job. Bueno, vamos a leer Job capítulo 33, versículo número 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Bueno, juntos a una sola voz, hermano. Vamos a leerlo fuerte, vamos a leerlo claro, vamos a poner el sentido en las palabras, vamos a hacer una lectura de comprensión y luego después oraremos y comenzaremos el mensaje de esta hora. Job capítulo 33, versículo 14, juntos por favor. La palabra de Dios dice así, todos dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice la Biblia, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. El problema no es que Dios no hable, porque Dios sí habla. Y Dios procurará hablar a nuestras vidas. Ese no es el problema. Dios siempre está dispuesto a hablarnos. El problema es que el hombre no entiende. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El título del mensaje en esta tarde, hermanos, es Dios habla, pero el hombre no entiende. Vamos a orar, hermanos, todos, cabeza inclinada, ojos cerrados. Vamos a Dios en oración. Padre, gracias por este momento que nos permites. Te agradecemos, Dios mío, la bendición tan grande que nos das de poder ser hechos hijos tuyos. Una gracia, un regalo inmerecido. Somos favorecidos, no lo merecemos, pero tú, Señor, nos has hecho nuevas criaturas, nos has adoptado y nos has limpiado. Y ahora, Señor, sigues obrando en nuestras vidas con una relación personal íntima. Quiero pedirte en este momento, por favor, mi Dios, que bendigas este mensaje y que todos salgamos de este lugar, Señor, no solamente habiendo sido informados, sino transformados por el poder de tu palabra. Que así sea, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 33 del libro de Job. En los primeros 31 capítulos aparece Job, aparece su familia, aparecen las desgracias que él sufrió, la prueba tan grande que llegó a él. Pero también aparecen tres personas amigos de Job. Uno de ellos llamado Elifaz, otro Bildad, otro Zofar. Ellos se suponía que venían a ver a Job después de lo que le había sucedido, perder sus bienes, perder su familia, estar en enfermedad. Todo eso había llegado y se suponía que ellos vendrían con la intención de estar con él, animarlo, consolarlo, apoyarlo en su dolor. Sin embargo, pareciera que aumentaron más el dolor de Job. A partir del capítulo número 32 aparece un cuarto amigo de Job, el más joven de ellos. Hasta el momento él había permanecido en silencio. Bildad, Elifaz, Zofar
habían estado conversando con Job, habían buscado la manera de animarlo. Tal vez se desesperaron porque las palabras que ellos le decían no lograban hacer el efecto que querían en la vida de Job. Y probablemente ya enojados comenzaron a criticarlo, a juzgarlo, a humillarlo. Y Eliú, el cuarto amigo, permanece en silencio todo el tiempo. Y él mismo declara, hermano, que él permaneció en silencio porque pues él pensaba que como los otros tres eran mayores, entonces hablarían con sabiduría. Llega el momento donde Eliú no soporta quedarse callado. Comienza a hablarle también a Job. Y es en el capítulo 33, en el versículo 14, donde Eliú, este amigo de Job, declara una verdad muy tremenda, muy importante para nuestras vidas hoy en día. La verdad que él declara la encontramos ahí en el versículo número 14, en medio, y él dice: habla Dios. Lo que Eliú le transmite a Job es: Dios habla. Y ustedes y yo, hermano, hoy en día debemos ver a Dios también de esa misma manera. Debemos ver a Dios, hermano, como un Dios cercano a nuestras vidas. No es un Dios alejado. Somos sus hijos. Él nos ha hecho renacer. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, ha restaurado esa relación que se había roto por causa del pecado. Y Dios, hermano, está cercano y está interesado en que cada uno de nosotros podamos escuchar su voz. Desde el principio, hermano, Dios habló con Adán y con Eva. Y luego, con el paso del tiempo, Dios habló a sus profetas. Dios habló a los apóstoles. Y hoy en día, hermano, Dios sigue hablando. El Señor Jesucristo declaró: mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que su voz está allí y sus ovejas seguimos oyendo su voz. ¡Qué verdad tan tremenda! Dios habla. Y sin duda alguna, hermano, Dios cada día quiere hablar a su vida. Dios quiere hablarle a sus hijos. Dios quiere hablar con usted. Dios habla. Pero no habla solamente de una forma, sino que Eliú, en este versículo número 14, nos declara que en una o en dos maneras habla Dios, hermano. Sí, es cierto que nosotros a veces podemos llegar a confundirnos, pero muy probablemente no nos hemos dado cuenta que esa confusión tal vez viene de parte de Dios y Dios está tratando de hablar a nuestras vidas. Dios no solamente habla de una forma, sino que Dios habla de una o de dos o de tres o de cuatro maneras. Me llama la atención cómo es que Eliú le dice a Job esta verdad. Parecía, hermano, como que Eliú tenía la intención de hacer entender a Job que lo que él estaba viviendo, que lo que él estaba pasando, que ese dolor que él sentía, que esa pérdida que él tuvo, que esa prueba por la que estaba él enfrentando, era algo que Dios estaba usando porque Dios quería decirle algo. Mientras que los demás estaban tratando de cambiar su carácter, entonces viene Eliú y con esa sabiduría de Dios le dice: Job, quiero que recuerdes algo que muy probablemente has olvidado y quiero que lo tengas bien presente. Que este evento, esto que te está sucediendo, muy probablemente sea Dios queriendo llamar tu atención porque hay algo que Él quiere decirte.
Hay algo que Él necesita que tú escuches. No lo has entendido, pero Dios habla de una o dos maneras, pero el hombre es el que no lo entiende. Dios habla, pero el hombre no entiende. Muchas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, pero nosotros somos los que no hemos entendido lo que Él quiere decirnos. Y mire que Dios está interesado en cada uno de sus hijos. Si usted y yo somos hijos de Dios, entonces con toda seguridad podemos afirmar que Dios nos ama y Él está interesado en nuestras vidas. Y entonces Dios nos va a hablar, pero a veces nosotros no logramos entender. Tengo dos pequeños, una niña de 8 años y un niño de 7 años. 7 y 8 se llevan 1 año y medio. Y a veces les hablo, hermano, pero pareciera que no me entienden. No es que no les hable, pero ellos a veces, hermanos, se distraen fácilmente. O andan con la mirada en las nubes y ahí está uno, hermano, queriendo llamar su atención de muchas formas. Y pareciera que no nos entiende lo que le estamos diciendo. Y así también sucede con Dios. Dios nos habla. Y cuando Él nos habla, lo hace con intención, lo hace a propósito, lo hace con una finalidad. Pero muchas veces nosotros somos los que no entendemos lo que Dios trata de decirnos, lo que Dios intenta hablar a nuestras vidas. La Biblia dice, por ejemplo, ahí en Job capítulo 33, versículo 17, Eliú todavía explicando cuál es el propósito por el cual Dios habla a nuestras vidas. Dice el versículo 17, o sea, Dios habla, pero ¿para qué habla? Versículo 17, para quitar al hombre de su obra. Sí, para eso nos habla. ¿Para qué más nos habla Dios? Versículo 17, para apartar del varón la soberbia. ¿Para qué más habla Dios a nuestras vidas? Versículo 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Es decir, que Dios habla para detener nuestras almas del sepulcro. Versículo número 30, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, para iluminarnos. Versículo 29, todas estas cosas, perdón, no era el 29. El 29, sí, perdón, 29. Aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Dios nos habla para quitar al hombre de su obra, para apartar del varón la soberbia, para detener su alma del sepulcro, para iluminarnos con la luz de los vivientes. Y todo esto, hermano, lo hace Dios porque Él quiere hablarnos. El hombre es el que no entiende. Y cuando no entendemos, cuando no escuchamos su voz, entonces perdemos las oportunidades que Dios nos da. Yo creo, basado en las escrituras, hermano, que Dios usa medios para hablar a nuestras vidas. Yo creo, basado en las escrituras, que Dios usará eventos diferentes para hablar a nuestras vidas. Por ejemplo, ahí en el versículo 14, la Biblia dice, ahí en Job 33, versículo 14, la escritura declara, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y luego dice en el versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo.
La Biblia, hermano, en este pasaje no necesariamente habla de que usted va a soñar y entonces es Dios quien me está hablando. Oh, tengo que comprar este cachito de la lotería porque lo soñé y tengo el número aquí y es Dios que me... No, hermano, no. A lo que está hablando es que Él usa nuestra conciencia para hablarnos, hermano, y con la finalidad de que nosotros podamos ser detenidos en una obra que hemos comenzado, apartar la soberbia de nosotros, detener nuestra alma del sepulcro o simplemente para iluminarnos. Dios usará la conciencia. También ahí en el versículo número 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. También ahora explica, hermano, cómo es que Dios puede usar el sufrimiento para hablarnos. A nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta que las cosas vayan mal en casa y duelan. A nadie nos gusta que llegue una enfermedad que no tenemos como la idea de dónde vendrá y por qué ahora estoy enfermo y cómo fue que apareció. Muy probablemente Dios está usando ese medio porque algo quiere decirle, porque algo quiere hablar a su vida. Él usará su conciencia. Él usará el sufrimiento para hablarnos también. En el versículo 23, también el Eliú le está explicando a Job y dice: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. También, hermano, Dios usa personas, usa gente alrededor de nosotros para hablarnos. Sí, hermano, Dios puede usar a tu esposa para hablarte. A veces somos tan machos que creemos que ella no debe decirnos nada, que no, su consejo no vale, porque yo ya sé que es lo que tenemos que hacer. Pero Dios puede usar a cualquier persona, la que Él quiera, para hablar a nuestras vidas. Sí, hermana, también Dios usa a tu esposo para decirte. Dios habla de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. Dios puede usar nuestra conciencia. Dios puede usar una enfermedad o dolor o sufrimiento para hablarnos, pero también Dios usa personas. Qué bendición que usted está aquí en esta tarde, porque yo estoy esperando que Dios me use para hablar a su vida algo que probablemente Dios le quiera decir en esta mañana. No nos conocemos. No me habían visto muchos de ustedes nunca en la vida, y yo tampoco a ustedes. Pero tal vez Dios me usa en esta hora para hablarle en algo a su vida. En primer lugar, hermano, Dios nos habla y nos habla para quitar al hombre de su obra. Así lo dice el versículo 17, para quitar al hombre de su obra. Habrá momentos en nuestra vida donde estaremos tal vez haciendo cosas que no agradan a Dios. Tal vez estaremos emprendiendo un camino que no es el camino que Dios quiere que emprendamos. A lo mejor estaremos viviendo de una manera que estamos alejándonos de la voluntad de Dios. Estamos comenzando una obra
y viene Dios y dice: yo sé que tú piensas que esa obra no tiene nada de malo. Yo sé que esa obra probablemente tú lo veas como que no traerá consecuencias a tu familia. Sin embargo, debo hablarte porque yo sé el futuro. Yo sé lo que puede venir más adelante, y entonces necesito que me escuches. Aunque tú no veas esa obra como algo malo para tu vida, yo quiero detenerte de que la hagas, de que la lleves a cabo. Quiero apartarte de esa obra. Y Dios, hermano, puede usar la confusión. Por ejemplo, recordamos la historia. Acompáñame a Génesis capítulo 11. No pierda Job. Acompáñeme a Génesis capítulo número 11, por favor. La escritura, hermano, nos habla acerca de el comienzo de la civilización. Y nos habla, hermano, cómo es que allí los hombres estaban comenzando una obra. Dice el versículo número 7 y versículo 9. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Dios observó, hermano, que los hombres habían comenzado una obra. Y Dios veía y decía: he aquí, el pueblo es uno, y todos ellos tienen solamente un lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estaban decididos a empezar aquella obra. Ellos estaban, hermano, ya con un objetivo. Ya estaban dibujados los planos. La ciudad iba a crecer. Aquella torre iba a ser la torre más enorme. Eso iba a ser el esplendor de la gloria humana. Todos verían los avances tecnológicos. Todos se quedarían emocionados por la grandeza de aquella ciudad, y se olvidarían de Dios. Entonces Dios, hermano, observa, y Él se da cuenta que nada los va a hacer desistir. Y entonces viene y usa la confusión. Y la intención de usar la confusión, hermano, era para detenerlos de aquella obra que habían comenzado. Y qué tremendo, hermano, porque de esa misma manera Dios a veces viene a nuestras vidas. Nos ha hablado de una manera, nos ha hablado de dos maneras, no hemos entendido nosotros los hombres, y entonces Él puede usar confusión en nuestras vidas. Dios no es un Dios de confusión. Para Él todo está claro. Pero Él sí puede usar la confusión para quitar al hombre de su obra. Recuerdo la vida de aquella señorita, y ella tenía un noviazgo, y ya estaban en planes de casarse. Y entonces de pronto viene a ella una confusión tremenda. Comienza a dudar y a pensar, y sí, puede haber a veces ese temorcito, ese miedo a algo que no conocen. Y luego ella confundida y pide consejo y no encuentra, y luego quiere seguir adelante en esa obra que han comenzado y no quiere detenerla. Y Dios, hermano, comienza a confundirla, comienza a hablarle, tratando, hermano, de detener esa obra que habían emprendido. Y luego ella llega a un punto donde ya no puede con aquella confusión, y entonces dice: ya basta. Tengo que detener la obra. Y luego más adelante, hermanos, surgen cosas en la vida de él, de los cuales Dios la estaba librando a ella, hermanos. De una vida inmoral, de una vida terrible que iba a llevar en el matrimonio. Nosotros a veces nos podemos llegar a
a aferrar, hermano, a algo que queremos. No era malo que se casara, no era pecado que se casara. Sin embargo, Dios la detuvo de esa obra que había comenzado, porque ciertamente la estaba cuidando, hermanos. Decidí con mi esposa que íbamos a empezar un negocio y pudimos reunir el capital y luego lo invertimos y comenzamos a trabajarlo en los tiempos libres que tenía. Lo comenzaba a trabajar y luego empezó a medio prosperar y había ingreso en el hogar. Podíamos ir hasta Burger King, hermanos. Pero luego empezó a llegar, hermano, una confusión bien tremenda y una incomodidad a mi vida y yo no entendía qué pasaba y la verdad luchaba contra aquello. Hasta que un día me rendí y le dije: Señor, no voy a continuar porque creo que eres tú. Aunque nos va bien, pero ni siquiera me siento satisfecho. Al contrario, hasta aumentaron los problemas en el hogar. Nos dimos cuenta que era Dios deteniendo nuestra obra. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y muy probablemente, hermano, tú no sepas por qué razón están pasando aquellas cosas y estás confundido y no logras entenderlo y pareciera, hermano, que nadie tiene una explicación clara para ti. A lo mejor puede ser Dios, hermano, usando confusión para detenerte de esa obra. Dios también, hermano, puede usar algún evento ilógico. En segundo lugar, para apartarnos de la soberbia. Dice ahí el versículo 17 en Job, hermano, en Job, volvamos, 33:17, dice: para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. ¿Sabe qué, hermano? Que Dios constantemente estará trabajando en nuestras vidas para quitar ese cochino orgullo que tenemos. Y es que, honestamente, hermano, nosotros batallamos con el ego. Tenemos a veces una percepción errada de nosotros mismos. Pensamos más de nosotros de lo que deberíamos de pensar. Y luego todo ese orgullo, toda esa soberbia nos lleva a no depender de Dios, a depender de nuestra experiencia, a depender de nuestro conocimiento, a depender de nuestras habilidades, a depender de otras personas a nuestro alrededor, a depender de aquellos contactos que hemos hecho a lo largo del tiempo, y nos olvidamos de depender de Dios y andamos con soberbia. Y entonces Dios sabe que si tenemos soberbia, entonces la obra de gracia que le está haciendo en nuestras vidas se detendrá. Y Él no puede obrar en un corazón soberbio. Él no puede obrar en un corazón altanero, presumido, orgulloso. Por eso Eliú viene a Job y le dice: Job, recuerda, Dios te está hablando. Puede ser que Él te está tratando de quitar de alguna obra que empezaste, o a lo mejor lo único que está haciendo Dios es quitar tu soberbia, Job. Has andado medio altanero, Job. Andas presumiendo en la revista Forbes que eres el hombre más rico de todo el oriente. Andas tomándote fotos allá a la entrada de la ciudad con las personas. Porque sí, pues has tenido cierta influencia y la gente viene y te busca y se acerca y te felicita y te admira, y ahí andas tomándote selfies con ellos y caminas como si fueras pavo real por las calles y te sientes el mero mero de los meros meros. Y entonces, Job, yo necesito trabajar en tu vida. Y él viene y le dice: Job, acuérdate que lo que te está pasando, una de dos: o puede ser que Dios te quiera detener de alguna obra que empezaste, o simplemente Dios está trabajando en tu carácter. Y Dios quiere transformarte. Y Dios quiere que te parezcas al carácter de Él, manso, humilde.
Y Dios quiere quitar la soberbia que hay en tu vida, para que no pienses más allá de lo que debes de pensar de ti, para que los logros que has tenido, entonces no te vanagloríes, sino que le lleves toda la gloria al Dios del cielo, y que reconozcas que si algo bueno has hecho, que si algo bueno tienes en tu vida, es solamente gracias a la gracia de Dios en ti. Y entonces Dios, hermano, puede usar el sufrimiento, puede usar, un evento ilógico. La soberbia en una vida, hermano, es estar en contra de Dios. Satanás es el ejemplo. Números 22, por favor, 31 al 33. Números capítulo 22, 31 al 33. Dice la Biblia: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Ah, qué tremendo el ángel de Jehová. Balaam, hermano, iba ensoberbecido a hacer algo que era en contra de la voluntad de Dios. Él iba con toda la intención de maldecir al pueblo de Dios. Balac, ejército enemigo, reino enemigo, lo manda a llamar, le ofrece riquezas, le ofrece regalos, y Balaam, hermano, por algunos momentos está dudando. Pero lo manda a llamar 1, 2, 3 veces, y Balaam, hermano, se siente como que yo soy el importante en esta obra. Y él me está mandando llamar, pudiendo mandar llamar al profeta Carlos, al profeta Adiel, y me está mandando llamar a mí. Y entonces él emprende su camino, agarra su asna, esa asna lo conoce, él conoce aquella asna, van por el camino, y de repente el asna, hermano, comienza a orillarse y comienza a hacer cosas ilógicas. Le llaman la atención a él todo eso. Se baja enojado de aquella asna, agarra su azote y comienza a golpear al asna. Y luego el asna le habla. Y luego él se pone a discutir con el asna. Y luego se pelean, salen enojados, le dice: córtala, ya no nos vamos a volver a hablar. Ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento por la soberbia que él tenía en su mente y en su corazón. Hasta que viene Dios y le abre los ojos, y entonces Balaam se da cuenta de lo que está pasando. Qué ilógico, ¿verdad? Dios puede usar, hermano, eventos ilógicos para quitarnos la soberbia. Dios puede usar algo sobrenatural, difícil de creer, para venir y hablarnos a nuestra vida. Porque Él quiere detenernos, Él quiere quitar la soberbia de nuestras vidas. Allí estaba el hermano con su carro nuevo. Apenas había completado sus 10,000 kilómetros de uso. Lo llevó a la agencia, le hicieron el servicio, sale de allí muy contento, todo le está yendo bien, no hay ningún problema, va manejando, va por unos puentes ahí en la ciudad, y de repente se le para el carro. Es nuevo el carro. Sí, uno entiende, ¿verdad?, que pueden llegar a fallar. Sin embargo, en ese momento él, en su mente, pues el carro es nuevo, ¿cómo va a estar fallando? Y luego abre el cofre y comienza a gritarle al motor. Y comienza a pelear con el motor.
Y luego se da cuenta, ¿qué estoy haciendo? Manda a pedir la grúa y mete otra vez el carro a la agencia. Pasa un tiempo y luego habla conmigo y me dice, ¿sabe qué? Que Dios me estaba hablando a través de eso. Para mí era ilógico que sucediera. No era algo normal. Sucederá en uno de cada 10, uno de cada, sí, de cada 20, pero me sucedió a mí. Yo no lo podía creer, pero era Dios hablándome. A veces pueden llegar a nuestras vidas, hermano, cosas ilógicas que no sabemos, y nosotros, hermano, queremos seguir nuestro propio camino, no el camino de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos ir tras de nuestros deseos, queremos ir tras de nuestras metas. Y entonces Dios, hermano, nos habla de una, de dos, de tres, de cuatro maneras, y el hombre no entiende. Y entonces Dios desde el cielo hace algo imposible de creer, usa un evento ilógico para detenernos, para hablarnos, para que entendamos. A lo mejor usted puede llegar a pensar en algo ilógico que le ha pasado. Se queda pensando, caray, pero no tenía que suceder allí, y pasó. Era Dios hablando a su vida. También ahí en Job 33:18, volvamos. Ahí en Job capítulo 33, en el versículo 18, la Biblia, hermano, nos dice en tercer lugar que Dios nos habla de una, dos o tres o cuatro maneras para detener nuestra alma del sepulcro. Y Él usa y usará, hermano, Él el sufrimiento. Fíjense las palabras, hermano. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Esto debe llamarnos la atención, hermanos. En serio debe captar nuestro interés, porque probablemente nosotros estamos haciendo algo, hemos emprendido un camino, hemos comenzado una obra y nosotros esperamos, y nuestra expectativa es que todo salga bien, pero Dios sabe que si continuamos allí, que si seguimos haciendo nuestra voluntad, entonces corre riesgo nuestra vida y aún nuestro matrimonio, o aún nuestros hijos, o aún nuestras generaciones, hermano. Como Dios no quiere que nos vaya mal, entonces Él va a hablar a nuestras vidas, y Él va a buscar, hermano, medios. Él va a buscar maneras de hablarnos, y uno de ellos probablemente será el sufrimiento. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Jonás. Allá en Jonás, hermano, vamos a Abdías, Jonás. Allí en Jonás, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4, la Biblia dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jonás, hermano, se estaba apartando de Dios. Estaba yendo hacia un lugar que no era la voluntad de Dios. Y entonces Dios levanta una tormenta en el mar. Algo ilógico tal vez en ese momento para algunos, porque aquellos pensaban que se iban a morir. Y luego Jonás, hermano, allí en ese lugar está dormido. Viene el capitán de la embarcación, lo ve dormido, le pide que ore, y Jonás, todavía medio sinvergüenza, dice: no, es que yo soy el culpable de esto. Nada más arrójame al mar. O sea, mátenme. No voy a ir por ninguna manera hacia la voluntad de Dios.
Yo no quiero ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis, pero si no voy a llegar, entonces arrójenme al mar y allí yo me quedo, allí yo me hundo, allí me creo una ciudad abajo del mar y luego a ver qué pasa. Es arrojado Jonás y luego viene un pez grande, un cachalote. Abre la boca y luego Jonás ingresa y allí permanece en aquel sufrimiento. Muchas veces, hermano, Dios preparará un pez para hacernos reflexionar acerca de nuestra vida espiritual, para que no nos apartemos de Jehová, para detener nuestra alma del sepulcro. A lo mejor ese pez no será agradable. Yo no creo que haya sido agradable para Jonás estar allí dentro en aquel pez, el olor, la incomodidad y luego, hermano, la falta de oxígeno y todo aquello, hermano, que conlleva estar en un pez. Se han estado, ¿verdad? Y allí estaba Jonás y había sufrimiento en Jonás. Cuando él ora, hermano, obviamente él ora, hermano, y él dice que estaba en una angustia tremenda, se sentía desechado, el alga estaba rodeando su cabeza, lo estaba ahorcando, hermano, había sufrimiento ahí en ese pez. Pero allí en ese pez, hermano, Jonás reflexionó acerca de su vida espiritual. Y cuando sale de ese pez, Jonás dice: no, yo entendí que aquello era disciplina del Señor. Dios preparó un gran pez en el cual yo entraba, y entonces ahora ya no quiero ir tras de mi voluntad, ahora quiero hacer la voluntad de Dios. Dios le habló, hermano, a través de la tormenta y en el mar. Dios le habló, hermano, allí a través del capitán. Dios le habló usando el sufrimiento para que él entendiera. Pastor, es que nuestro matrimonio no está bien y estamos sufriendo. Ese hombre me hace sufrir. A lo mejor Dios quiere hablar a tu vida. Habrá algo que Dios quiera transformar en ti, en tu matrimonio. Es que mis hijos no entiendo por qué ahora están viviendo de esa manera. Y yo les enseñé la Biblia y ellos fueron a la iglesia. Y ahora hay un dolor profundo en la familia. Y estamos desesperados y nos encontramos en angustia. ¿Qué será lo que está pasando? A lo mejor Dios quiere hablarte a través de ese sufrimiento. Pastor, acabo de ir al médico y me detectaron una enfermedad grave, peligrosa. A lo mejor Dios puede estar usando esa enfermedad porque algo quiere decirte que tú no has entendido. Dios usa el sufrimiento, hermano, para no apartarnos de Él. Él desea nuestro bienestar. Dios no quiere que seamos dañados. Y muchas veces, hermanos, Dios preparará un pez para que reflexionemos acerca de cómo está nuestra vida espiritual. Para iluminarlo con la luz de los vivientes, dice ahí en Job capítulo 33, versículo 30. Dios usará, hermano, también su Espíritu Santo. El salmista dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El apóstol Pablo decía, dando testimonio, su conciencia. El Espíritu Santo habla en nuestras vidas, hermano, y nos detiene. Estaba ahí el apóstol Pablo queriendo ir a Asia a predicar el evangelio. Y él quería plantar iglesias, entrenar obreros y dejar pastores en esas iglesias y luego continuar sus viajes. Y luego él declara: pero el Espíritu no me lo permitió. Y luego después voltea a ver Bitinia y él quiere ir a Bitinia a hacer lo mismo, a hacer la obra del Señor. Pero el Espíritu lo volvió a detener, no se lo permitió.
Y luego viene, ¿verdad?, ese llamado para ir a Macedonia, y él se da cuenta, y dice Lucas, dando por cierto que Dios nos llamaba para ir a aquel lugar. A veces Dios, hermano, usará también su Espíritu Santo para hablarnos, para guiarnos, para iluminarnos acerca de lo que debemos de hacer. Y también, hermano, Dios usa su palabra. Él usa, hermano, su palabra escrita, la Biblia. La Biblia nos presenta a Dios como su tema fundamental, a Cristo como el personaje central. Nos muestra los propósitos del Señor. Él nos ha dejado su sabiduría para que nos guíe mientras vivimos. El apóstol Pedro dijo: tenemos también la palabra profética más segura. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios habla, hermano, de 1, 2, 3, 4, 5 maneras. Pero el hombre es el que no entiende. Eliú viene a la vida de Job y le recuerda: Dios te está hablando. Lo que estás viviendo, Job, la pérdida de los ingresos a tu casa, el dolor que sientes por la pérdida de tus hijos, tal vez esa manera en que ahora tu esposa te está hablando, esa forma en la que ahora te tratan aquellos a quienes tú trataste bien, cómo la enfermedad ha llegado a tu vida, Job. Job, le dice Eliú, entiéndelo. Hay algo que Dios te quiere decir. Hay algo que Dios quiere que tú sepas. Tal vez Dios, Job, quiere quitar la soberbia de tu vida. Tal vez Dios, Job, quiere apartar tu alma del sepulcro. Tal vez Dios quiere que detengas alguna obra que has comenzado. Tal vez Dios quiere iluminarte para que tú lo conozcas más y mejor, para que le sirvas con más amor, para que le sirvas con más pasión, para que lo busques con más fidelidad. Dios te está hablando, Job. ¿Cómo no te has dado cuenta? Entiéndelo. Lo que estás pasando no es accidental. Lo que estás viviendo no es algo que llegó por la nada. Es Dios quien quiere llamar tu atención. Es Dios quien quiere hablar a tu vida. Dios nos quiere advertir. Dios nos quiere enseñar. Dios nos quiere guiar. Por eso nos habla. Siempre, hermano, hermana, que venga algo inesperado, difícil de creer, o tal vez consecuencias provocadas por nosotros mismos, sea cual sea el evento que nos acontezca, debemos preguntarnos: ¿qué quieres decirme, Dios? Una vez que usted pregunte eso: ¿qué quieres hablarme, Dios?, aproximemos nuestras vidas a Dios en la lectura de la Biblia, en oración, en ayuno, y entonces distinguiremos la voz de Dios y sabremos lo que Él quiere decirnos. Yo creo que a partir de esos versículos, esas palabras que Eliú pronunció, Job ahora prestó más atención a Dios. Porque capítulos después de que termina de hablar Eliú, ahora Job está listo para escuchar la voz de Dios. Y Dios comienza a hablar a su vida. Y Dios comienza a revelar a su oído su propósito, su plan. Y entonces Job termina diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algo cambió en él. Algo escuchó Job que lo hizo entender: todo esto era Dios hablándome. Que tengamos esa misma humildad para escuchar la voz de Dios. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Nos hablas a través de circunstancias, sufrimiento, usas confusión, eventos ilógicos, de una, de dos o tres o cuatro maneras. Hablas tú a nosotros los hombres, pero el hombre no entiende. Quiero rogarte, Dios, por la vida de cada hermano y cada hermana en este lugar. Ayúdalos, Señor, a discernir tu voz. Y nada es accidental en nuestras vidas. Siempre hay algo que tú quieres decirnos, enseñarnos, advertirnos, guiarnos. Pido por mis hermanos, ayúdalos, por favor. Bendice esta iglesia.